Está en línea justamente con nosotros Alberto Díaz, que es el presidente de la Agencia Nacional de Puertos, a quien le damos los buenos días esta mañana y que nos va a dar también, bueno, cómo recibe esta impresionante noticia, ¿no? De que habría salido este contenedor con estas 4,5 toneladas de cocaína del puerto de Montevideo. Hay algo que mencionaba Ladra y ahí me escribía y tiene toda la razón, no es de recibo, ¿no? El tema de la sofisticación de los narcotraficantes para sacar la droga no es de recibo en tanto y en cuanto acá no se detecta y allá sí. Entonces, sofisticados son en un lugar de donde sale y de donde llega. Y quiero decir más, acá hay si se comprueba efectivamente que la droga salió del puerto de Montevideo, que bueno, todo el condicionado hasta tanto no se confirma. Pero acá hay un doble agravante, es decir, Uruguay no es productor de cocaína. La droga llega al Uruguay y no se detecta. Y se va del Uruguay y no se detecta tampoco. Está clarísimo. Entonces es una doble omisión. Esta tiene una particularidad, o sea, este caso último de las 4,5 toneladas de cocaína tiene una particularidad en el modo de operar que es brutal, ¿no? Imagínense abrir ese contenedor, 211 bolsos deportivos negros, los abrís, 4.000 y pico de paquetes con cocaína pura, es impresionante, ¿no? Es extraño que lleguen los 4,5 toneladas a Amberes, porque en realidad la mayoría de las... todo junto, así como... La mayoría de las rutas narcos llegan a África y de África van con lanchas ligeras a Europa, para que no sean detectadas, porque claramente es muy difícil entrar a Europa con 4,5 toneladas de droga. ¿Está en línea el presidente de la Agencia Nacional de Puertos? Ok, bueno, estaba en línea y ahora se perdió el contacto, pero lo vamos a tratar de retomar. Por supuesto que queremos la opinión del presidente de la Agencia Nacional de Puertos, cómo recibe el impacto de esta noticia que hoy se da a conocer en primeras horas de la mañana a través de los portales internacionales y de este hallazgo concretamente en Hamburgo, Alemania. Es la aduana alemana la que dispara esta noticia con lo que fue este operativo que termina incautando estas 4,5 toneladas de cocaína procedentes aparentemente del puerto de Montevideo. Nuevamente intentaremos entonces comunicarnos, me avisan por favor cuando podamos tener el contacto. ¿Está? Buenos días. No está. Bueno, muy bien, seguimos con otras noticias. Un detalle, ¿no? Uno ve y veía imágenes, ¿no? del puerto de Hamburgo con esa gran cantidad de containers, etcétera. Y seguramente en esa gran cantidad de containers hay droga que va a entrar ahí, que entró, que nadie la va a detectar, que va a salir de ese puerto, que le va a llegar a los consumidores y que nadie se va a dar cuenta. En el puerto de Hamburgo con toda la sofisticación, insisto. Porque funciona así, el negocio es así, sale tan barato el producto y vos lo vendés tan pero tan caro que los narcos se dan el lujo de perder directamente cargamentos enteros, porque cuando cuando se pierde un cargamento sabés que entran 3 o 4 esto es un disparate, por otro lado, esto ¿no? es un disparate, la cantidad. Ahora, también es interesante a veces ver los procedimientos de los policías internacionales, que muchas veces tienen que dejar que el procedimiento del narco continúe para poder realmente ir después al núcleo, ¿no? de ese grupo de narcotraficantes, poder dar sobre todo con nombres y personas, figuras que sean realmente las claves en ese procedimiento. Entonces a veces los tienen que dejar bajar la mercadería de los aviones, dejar que las trasladen, digamos, a los lugares de destino para poder hacer la ruta y cada vez ir recabando más información y una vez que dan el golpe, que el golpe sea lo más representativo posible de ese grupo de narcotraficantes. Había sucedido hace relativamente poco un cargamento grande también en Argentina, donde Interpol había avisado que ese cargamento iba a pasar por Argentina para llegar a Europa, que lo dejaran pasar, etcétera, y obviamente tensiones políticas, situaciones políticas, van a Argentina y se quedan con el cargamento. Detectan el cargamento y se lo quedan. Ahora sí está el presidente de la Agencia Nacional de Puertos, Alberto Díaz. Gracias por recibirnos esta mañana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, queríamos, me imagino también para usted lo que significa recibir esta noticia de las agencias internacionales. ¿Cuál es el primer impacto que recibe, verdad, de esta imponente noticia? Lo primero es una sorpresa, digo, en otros casos cuando había investigación y sabíamos que tenía un adelanto de algo. En este caso me enteró realmente a través de un WhatsApp que me manda el prefecto, pero que no es más que una réplica de lo que dice la prensa. Y ahora lo que viene para nosotros es
la investigación del caso. Nosotros como ANP lo que hacemos es colaborar normalmente con prefectura, quien lleva a cargo la investigación de lo que tiene que ver con con estos incidentes, y ponemos a disposición todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de la carga, es decir, después de conocido el barco y conocido el contenedor, podemos saber qué operador lo operó, cuál era el despachante, si entró por una puerta del puerto, si vino en otro barco, es decir, todo lo que tiene que ver con la historia de ese contenedor, y también si antes de llegar a Europa tocó otros puertos de la región, porque los contenedores de transbordo hacen eso, ¿no? Ahora, Díaz. Sí, disculpe. No, porque hace algunos meses, en realidad, Nicolás Núñez lo saluda, buen día. Hace algunos meses ya se descubrió un cargamento uruguayo que en Hamburgo también se detectó con más de 400 kilogramos de cocaína. En aquel momento se había dicho que en realidad el barco había parado en Santos y que quizás la droga se había cargado allí. Bueno, no quedó muy claro. Ahora, yo lo que me pregunto es, desde aquel momento hasta ahora, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué medidas se tomaron? ¿Se toma alguna medida adicional para evitar que este tipo de cuestiones se repita? Sí, lo primero que le correspondería a la Fiscalía decir si el caso anterior terminó y si fue en Uruguay. Yo no me voy a adelantar con eso, pero digo que sí se estudió de forma correcta y que los barcos no hacen Montevideo o Hamburgo como un avión, ¿verdad? O sea que hay puertos en el medio. Hay operadores en el medio, hay empresas navieras, hay precintos que se colocan, hay seguridades en toda la cadena logística. Estaría mal pensar que la falla de una cadena logística es el puerto de Montevideo. Digo, es riesgoso decir eso y además no es cierto. La otra cosa es qué se hace. Los elementos que hay para controlar tienen que ver básicamente con el análisis de riesgo. En barcos similares, del caso anterior, le digo, porque no conozco el barco, de la misma empresa, etcétera, la prefectura decidió para determinado tipo de carga, que en aquel momento era arroz, inspeccionar mediante rayos X el 100% de los contenedores de arroz de ese barco. Porque los barcos repiten, ¿no? O sea, el mismo barco viene al Uruguay normalmente, no sé, 4 o 5 veces al año, ¿no? O sea, ¿y en los de soja esto se hace? El control, el análisis de riesgo no es un tema de ANP. Nosotros tenemos... No, pero usted sabe, por eso le pregunto, digo. No estoy seguro. No puedo afirmar en qué caso entienden las autoridades, las otras dos, que es aduana y prefectura, que hay un riesgo. Nosotros lo que tenemos es un equipo de rayos X a disposición de la aduana y prefectura en un esquema que le llamamos puerto seguro. O sea, lo que hay que inspeccionar, porque alguien lo dice, se inspecciona. En el último barco, que fue el día de ayer, o antes de ayer, una empresa armadora de un barco pidió la inspección del 100% de los contenedores. La pidió como parte. O sea que la preocupación de la carga debe estar, pero no es algo que dependa estrictamente de nosotros. Lo que yo estoy tratando de contarles es cuál es el procedimiento normal. El procedimiento normal de un embarque de carga, de deportación, depende del canal que se le haya dado. Si es un canal verde, documental y físico, va a entrar al barco sin otra inspección, y si hay alguna sospecha o una identificación diferente, pasará a un canal que requiere determinado tipo de inspección. Bien. Y en algún caso... Díaz, ¿me dejas hacerle una pregunta sobre este contenedor en particular? Porque el diario El País aparentemente, da un poco de información, habla de los registros de la Administración Nacional de Puertos a los que accedió el diario, y se consigna que, con respecto a qué se sabe sobre este contenedor en sí. Aparentemente es una empresa uruguaya que exportó hacia Sierra Leona granos, y era ese el destino, ¿no? Habría partido... Ese estamos hablando del caso anterior y no de este. Bien. Es decir, por lo menos... Entonces, ¿qué se sabe de este contenedor en particular? Todavía nada. Yo les explicaba a los compañeros suizos que llamaron antes para ver si hacían la nota, que recién tomo contacto con la información ahora.
sí le puedo explicar cuál es el procedimiento normal que se hace para estudiar esto, pero del caso en particular no puedo decir nada porque no lo conozco. Solo sé que bueno, lo mismo que saben ustedes. Un barco que fue hace 2 semanas que llegó a Hamburgo, que tenía semillas de, no sé, de soja, dice. Bueno, ahora pasamos para atrás y obviamente las autoridades que están en el tema de la droga, con la reserva que requiere el caso, harán las preguntas y lo podemos dar. Después entra una investigación que entra directamente a Fiscalía y bueno, y cuando terminará. Para nosotros es importante saber qué operadores operaron, si la carga entró por las puertas del puerto o es un transbordo que vino en otro barco y después se fue en este. Bien. Los controles son diferentes, en qué depósito quedó, si el despachante de la primera carga es igual al de la segunda y de la tercera. O sea, hay una serie de análisis que vienen después. ¿Cuándo creen que puedan tener esa información? Yo hoy, dentro de un ratito, empiezo a preguntarle a Relaciones Exteriores para que a través de la embajada nos den la información que se pueda manejar públicamente y la que no se pueda manejar públicamente que se la den directamente al grupo que va a hacer la investigación. Bien, muchísimas gracias, Alberto No, por Díaz, favor. presidente de la Asociación Nacional, la Administración Nacional de Puertos, por habernos atendido. Bueno, recibiendo la noticia al mismo tiempo que el resto de los ciudadanos de esta información que trascendió en portales internacionales y que, bueno, ahora lógicamente arranca todo un mecanismo de investigación interna para saber efectivamente qué pasó con ese contenedor que aparentemente sale del puerto de Montevideo, pero que ahora hay que esclarecer si hubo otros destinos intermedios antes de llegar a Hamburgo, en Alemania. Hay que precisar además que la Administración Nacional de Puertos, si bien es la máxima autoridad, la que rige no solamente el puerto de Montevideo, sino todas las terminales, o casi todas las terminales portuarias del país, no tiene rol inspectivo ni de fiscalización de las cargas. Rige, sí, las tareas ejecutivas de las terminales aeroportuarias, pero participa prefectura, participa aduanas y allí está el foco máximo de la responsabilidad en torno a estos cargamentos, ¿no? Acá, yo insisto, esto es algo muy grave y atiendo lo que dice Díaz de hay que ver que los barcos no van Montevideo a Hamburgo. Puede haber parado en otro lugar, puede haber parado en otro lugar, pero no puede caer en saco roto. O sea, no puede pasar de nuevo lo de que sí, que paró en Santos, pero que no sé, quizás cargó la droga allí, acá no sabemos. Acá hay que dar mayores certezas porque la verdad que si pasa algo de esto es extremadamente grave, extremadamente grave.